Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. El título de hoy es Dios y tu dolor. Dios y tu dolor. Resulta que me puse a investigar un poco sobre el dolor y dice una definición que me llamó la atención. Dice que el dolor es una señal del sistema nervioso de algo que no anda bien en nuestro organismo, y que el dolor no es completamente objetivo, que inclusive en algunos casos puede ser algo subjetivo, y que es una sensación que nos desagrada. Aunque usted se acostumbre al dolor, el dolor nunca será agradable. Digan amén. También otra definición es un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales anímicos. Dios y tu dolor. Entonces vamos a orar. Padre, yo te pido que tú hables a cada corazón y que tu Santo Espíritu revele lo que hay en nuestro ser interior. Señor, si tú no has de hablar en esta noche, calla mis labios, Señor, porque yo solamente soy un instrumento tuyo. Tú eres quien haces la obra y quien restauras y transforma las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a ver varios puntos. Primero, Dios conoce tu dolor. Dios conoce nuestro dolor. Así nosotros no queramos reconocerlo ante los demás, así nosotros no queramos ser vulnerables ante otras personas, Dios conoce y sabe nuestro dolor. Y no solamente sabe y conoce nuestro dolor, sino que conoce el origen de nuestro dolor. Por eso la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Porque cuando usted y yo reconocemos nuestro dolor, que Dios ya lo sabe, y tomamos la decisión de buscar la restauración, pues la verdad de Dios se revela en nuestras vidas y nosotros podemos recibir realmente sanidad. Amén. Muy bien. Quiero recordarles que todo proceso de sanidad interior, que me gusta recordarlo constantemente, porque a veces se nos olvida y a veces la gente cree que solamente es orando y viniendo a la iglesia, pero va mucho más allá. Dice que todo proceso de sanidad interior efectivo requiere una verdadera conversión, un deseo real por ser sanado y un compromiso con el proceso de sanidad, es decir, terminar los procesos, una convicción real por creer lo que dice la Biblia. La Biblia no es para que usted y yo la cuestionemos, sino que la Biblia es la verdad de Dios para que usted y yo la asimilemos. Y una reflexión sincera guiada por el Espíritu Santo, donde nosotros estamos dispuestos. Aquí estoy, Señor, estoy expuesto ante tu presencia, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amén. Diga conmigo, el pecado causa dolor. Lo aprendíamos hace 8 días, pero yo creo que la visión adecuada para poder entender esto es entender que el pecado causa dolor, y al primero que le causa dolor nuestro pecado es a Dios. Cuando nosotros no centramos nuestro dolor en nosotros mismos, sino que nosotros pensamos de que no se trata de mí, sino que se trata de Dios, podemos entender que al que más dolor le causa nuestro dolor es al mismo Señor. El pecado causa dolor en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de nuestra relación con Él, afecta nuestra relación con el prójimo y nos daña a nosotros mismos. Entonces,
el pecado causa dolor primero en el corazón de Dios. El pecado causa dolor en el corazón de aquellos que nos aman. Porque si usted ama a una persona y usted se da cuenta de que esa persona está en pecado y esa persona sufre por el pecado, pues a usted le causa dolor que esa persona que usted ama esté sufriendo, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y si a usted no le causa dolor, entonces usted tiene que hacer una revisión de su corazón, porque entonces nos está faltando amor. Porque la Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, no sufrir por el otro, sino sobrellevar la carga. Es decir, yo soy sensible y a mí me duele el dolor del otro y asumo el dolor del otro como una responsabilidad para orar con el fin de que esa persona se restaure. Amén. Y el Espíritu Santo sea revelado en esa área específica de la vida de esa persona para que esa persona pueda ser sanada. Y por último, el pecado causa dolor en nuestro corazón. Pero ¿qué dice la Biblia? Me encanta. La Biblia dice que Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. A mí eso me parece impresionante. Es decir, que ningún dolor de nuestro corazón se puede siquiera acercar al dolor que Cristo pagó por nosotros. Cristo ya sintió tu dolor. Cristo ya sintió la ausencia, la soledad, la tristeza, la frustración, el engaño. Ya sintió todo por ti. Por eso dice la Biblia, Jesús es experimentado en quebranto, varón de dolores. Entonces, si yo sé que ya hubo uno que sufrió mi dolor, ¿a quién debería yo acudir para recibir de él consuelo? ¿A quién? Pues al que ya recibió el dolor y al que me puede entender. Entonces vamos a ver algunas consideraciones sobre el pecado, que lo vimos hace 8 días, pero quiero recapitularlo nuevamente. Me encanta repetir las cosas. El pecado ensucia tu corazón. Muchas de tus heridas son producto del pecado. Debes aprender a diferenciar el dolor del pecado, y el Señor Jesucristo perdona todos tus pecados. Entonces, recordemos nuevamente, Dios conoce nuestro dolor. En Éxodo 3:7, yo voy a leerlo, dice el Señor lo siguiente. Le dice el Señor a Moisés, cuando Moisés está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, y de pronto ve algo muy extraño, una zarza ardiendo que no se consume, y una voz que sale en medio de la zarza que le dice: quítate tu calzado porque el lugar donde estás pisando tierra santa es. Y empieza Dios a hablar a Moisés de manera real, personal y práctica, como Dios se quiere dar a conocer a nosotros. Y le dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios sabe y conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, conoce lo que tú estás viviendo y lo que has vivido y lo que viviste. Dios lo sabe todo. Amén. Diga: Dios lo sabe todo. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Dios lo sabe todo, lo conoce todo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios lo sabe todo. Tus intenciones, tus deseos, tus anhelos, tus deseos más profundos, Dios los sabe y los conoce todos. Amén. Segundo, Dios entiende tu dolor. Dios entiende tu dolor. ¿Saben que hay una limitante que nosotros tenemos? Que muchas veces viene una persona a pedirnos consejo, y cuando nosotros no hemos vivido lo que la persona está viviendo, no sabemos qué decirle. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Cierto? Pero resulta que cuando nosotros hemos vivido lo que la persona está viviendo, ¿qué hacemos nosotros? Somos llenos de compasión y aprendemos a llorar con el que llora.
¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido ese mismo dolor. Asimismo, Dios, Jesús, conoce nuestro dolor. Dice Isaías 57:18: he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Quiero que lo proyectemos y lo leamos de nuevo, que me encantó ese versículo. Dice: he visto sus caminos. O sea, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios entiende nuestro dolor. ¿Y qué dice? He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Amén. Yo creo que una oración adecuada y una oración correcta frente a aquel que está pasando por un momento difícil debe ser una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es una oración conforme a la voluntad de Dios? Señor, tú sabes y conoces sus caminos. Tú lo puedes sanar, tú lo puedes guiar y tú lo puedes colmar de consuelo, porque tú sabes lo que esa persona está viviendo. Amén. Dígale al que tiene a su lado: Dios entiende tu dolor. Nosotros somos muy dados, mire, vamos a un sepelio, se muere una persona y decimos: lo lamento mucho. Mentiras. Mentiras. Pero resulta que nosotros nos ponemos a inventarnos cosas que no son. Lo lamento mucho, lo siento mucho. Y usted ni siquiera conocía a la abuelita, ni conocía al tío que se murió. Usted ni siquiera sabía, ni siquiera sabe lo que está viviendo esa persona. ¿Qué dice la Biblia? Que frente al dolor, ¿qué debemos hacer nosotros? Llorar con el que llora. Y solamente pararnos ahí y acompañarlos. No abra la boca, porque cuando uno abre la boca, generalmente uno mete la pata. Amén. Listo. Tercero, Dios está presente en medio de tu dolor. Algo que decía mi hija Camila, muy bonito el domingo, es que Jesús ha estado presente en todos los momentos de dolor de nuestra vida. Jesús ha estado presente en todos los momentos de dolor de nuestra vida. Es más, aún desde que antes tú lo conocieras a Él. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Dios eterno. Y Él te escogió y Él te llamó. Y Él te conocía antes. Y así como Él se goza con tu alegría, también Él llora en medio de tu dolor. Amén. Dios está presente en medio de tu dolor. Isaías 43:2, si lo podemos proyectar, por favor. Quiero que lo leamos. Quiero que todos lo leamos. Leámoslo todos, por favor. ¿Qué dice? Cuando cruces las aguas. Miren, cuando cruces las aguas, ¿qué significa? Que habrán momentos en la vida donde la vida no es fácil para nosotros, donde vamos a tener el agua al cuello, donde en medio de nuestro caminar van a haber circunstancias que nos van a mover el piso. Dice: cuando cruces las aguas, mira a ver cómo te defiendes. Dice eso el Señor. Dice: yo estaré contigo. ¿Estás pasando por una situación difícil? Recuerda que Dios está contigo. Amén. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Dios está presente en medio de tu dolor. Yo no sé si a usted esto le trae consuelo. A mí esto me trae mucho consuelo, porque yo sé que en medio de mi dolor Dios está conmigo. Amén. Cuarto, Dios se identifica con tu dolor porque lo llevó en la cruz.
Isaías 53, versículo 4 al 5 dice lo siguiente: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Algo que se llama el misterio en la Biblia, en teología, es precisamente la redención de la humanidad. Cómo Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, y Dios, siendo hombre, decide nacer en un pesebre, en el vientre de una mujer virgen. Nace en un pesebre, tiene una vida común y corriente como todos nosotros, está en esta tierra sin pecado y sufre todo el dolor del ser humano en una cruz. Dios mismo. Entonces, por eso podemos recibir sanidad por el solo hecho de saber que Dios se hizo hombre. Es decir, que si se hizo hombre, Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. ¿Qué significa que tomó mi lugar? Significa que lo que yo merecía, Él lo pagó por mí. Y a pesar de mi necedad, Dios sigue tomando mi lugar. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestra necedad, la justicia de Dios se ejerciera en nosotros, nosotros estaríamos muertos hace mucho tiempo. Y aún en medio de la necedad, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero la gracia de Dios no es una gracia barata. La gracia de Dios es aunque es gratis, fue muy costosa por el precio de aquel que la tuvo que pagar. Y nosotros no podemos tomar la gracia de Dios en vano. Amén. Quinto, Dios no te ha abandonado en medio de tu dolor. Dios no te ha abandonado en medio de tu dolor. Job 9:11. En medio de esa situación tan difícil de Job, de esa prueba de Job, dice Job 9:11: si pasara junto a mí, no podría verlo. Si se alejara de mí, no alcanzaría a percibirlo. Job 35:14: aun cuando digas que no puedes verlo, tu caso está delante de Él y debes aguardarlo. Hay situaciones en la vida en donde nosotros hemos orado y nosotros quisiéramos respuestas inmediatas. O tal vez no respuestas inmediatas, pero quisiéramos ver una respuesta a favor nuestro, producto de toda nuestra oración. Y como somos personas tan racionales, no vemos nada y nos desanimamos. No quiere decir que si no vemos nada con nuestros ojos físicos, no es que no haya pasado nada. Esta mañana, mientras hacía yo el devocional, el Señor me decía en 2 Corintios 3, creo que es, que nosotros no nos movemos por vista, nosotros nos movemos por fe. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Es decir, que yo oro en mi situación conforme a la promesa de Dios y Dios está obrando a mi favor. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. ¿Y sabe una cosa? Muchas veces nosotros caminamos con Jesús y nos pasa lo mismo que le pasaba a Giesi al lado de Eliseo. Giesi estaba al lado de Eliseo y Eliseo y había visto unos milagros impresionantes de mano de Eliseo por obra y gracia del Señor. Y hubo un momento en que los estaban persiguiendo para matarlos. Y Giesi se llenó de temor. ¿Y saben qué dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos de su entendimiento para que él pueda ver con claridad. Y abrió los ojos de su entendimiento. ¿Y saben qué pasó? Giesi vio los ángeles que los estaban protegiendo.
Tal vez usted y yo no veamos los ángeles, pero tenemos una promesa de que Dios nos guarda. Amén. Tenemos que confiar en esa promesa, porque es verdad. Listo. Sexto, Dios te consuela en medio de tu dolor. Dios te consuela en medio de tu dolor. Quiero que vamos a 2 de Corintios 1, versículo 3 y 4, y usted lo va a buscar en la Biblia, por favor. 2 de Corintios 1, versículo 3 y 4, y lo vamos a leer todos juntos. Dios te consuela en medio de tu dolor. ¿Qué dice? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios, oiga, Dios de toda consolación. Oiga, Dios de toda consolación. La Biblia dice con respecto al Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la tierra y que está en nosotros, una de las cualidades del Espíritu Santo es que es consolador. Es decir, que yo siempre tengo el consuelo de Dios. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, oigan esto, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es decir, que usted pueda escuchar a una persona de la misma manera que usted fue escuchado, y usted pueda consolar a otro por la situación que está viviendo, porque usted vivió algo parecido, y usted pueda llorar con esa persona, orar por esa persona y decirle, hay esperanza en Cristo, porque yo viví lo mismo que tú y aquí estoy. Amén. Me encanta el punto que sigue, porque dice, Dios está actuando a través de tu dolor. ¿Sabe una cosa? Que esto de pronto no nos gusta mucho. No nos gusta mucho cuando estamos viviendo una prueba muy difícil y de pronto alguien nos dice, es que usted está viviendo esa prueba, porque a través de esa prueba usted va a ayudar a muchas personas. Y uno dice, pues yo no quisiera, por lo que estoy viviendo, ¿cierto? Pero resulta que la prueba que usted y yo vivimos no solamente va a traer o Dios va a actuar en nuestro corazón para sanar nuestro dolor, la prueba que vivimos, sino que la prueba que nosotros vivimos y la reacción que tenemos frente a la prueba va a ayudar a sanar a otras personas. Porque una de las cosas más horrorosas y vergonzosas de la iglesia cristiana actual es pensar que no tenemos problemas. O usted creerse que usted es perfecto y mostrarse perfecto, mejor dicho, usted es hipócrita y es un mentiroso. Una cosa es que usted de manera personal no quiera mostrar su vulnerabilidad porque usted quiere, tal vez en su temperamento, en su carácter, usted quisiera guardar cierta prudencia frente a la situación que está viviendo, y eso es muy respetable. Pero te voy a decir una cosa, todos tenemos dificultades. Todos. Y aquel que dice que no tiene dificultades es un mentiroso. Entonces, ay, no, es que yo no puedo, como yo soy cristiano, yo no puedo decir que tengo dificultades, porque entonces me boletean. Porque claro, mi familia dice, si usted no es cristiano, pues es que el tema no es si usted tiene problemas o no tiene problemas. El tema es cómo reaccionas frente a los problemas que tienes. Eso es lo que marca la diferencia. Y sabes una cosa, cuando no eras cristiano no tenías solución a tus problemas. Ahora eres creyente y tienes la solución a tus problemas. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Que tenemos problemas y reaccionamos peor a los problemas que los no cristianos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que la gente pueda decir de nosotros, oiga, con esta prueba tan difícil, y uno siempre lo ve de buen ánimo. Con una prueba tan difícil y uno siempre lo ve hablando cosas positivas.
esté con una situación tan difícil como la que está viviendo, y uno siempre lo ve en una actitud de confianza en Dios. Eso ayuda a sanar el dolor de otro. Y eso es finalmente el testimonio de nosotros como luz en medio de este mundo. Amén. Y eso debería ser para nosotros una cultura casarroquera. Valdría ponerlo en otros de los videos, es cómo reaccionamos frente a los problemas. Amén. ¿Estamos o no estamos? Listo. Dios sana tu dolor. Quiero que miremos el Salmo 147, versículo 3 y proyectémoslo en las pantallas. 147, versículo 3. ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos. Dice: restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Cubre como una venda que sana, como una venda que protege. El amor sobrenatural de Dios, que no solamente está en Él, sino que está en nosotros, cubre multitud de faltas. Que frente a la falta del otro, tú puedas mirarlo con un corazón, con unos ojos de amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha vendado tu dolor. Amén. Ha vendado tu dolor. Por eso nosotros deberíamos orar y decir: Señor, permíteme ver a esta persona como tú la ves. Porque qué tal que Dios nos mirara conforme a todo lo que le hemos hecho. ¿Saben por qué Dios nos ve diferente? Porque el amor de Dios es eterno. Dice: con amor eterno los he amado, por eso he prolongado sobre ustedes mi misericordia. ¿Sí lo cree o no lo cree? Dice Isaías 52:6: cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será la luz del sol 7 veces más. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Es importante, con respecto a las pruebas y al dolor, es importante diferenciar la disciplina de las pruebas. Porque hay personas que están pasando por un momento de disciplina y dicen: estoy pasando una prueba. O están pasando por una prueba y dicen: Dios me está disciplinando. No es lo mismo. La disciplina del Señor, que causa dolor, viene a nuestra vida producto de nuestra desobediencia. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es un padre que ama a sus hijos. ¿Y qué hace un padre que ama a sus hijos? Los disciplina. Y dice que la disciplina de Dios, producto de nuestra desobediencia y nuestra necedad, cuando esa disciplina viene a nuestras vidas, no es causa de ¿qué? De alegría. Pero cuando la asimilamos, produce ¿qué? ¿Qué produce? Se me olvidó qué produce. Dice una alegría apacible, creo. Un consuelo, un gozo apacible en nuestras vidas, cuando hemos sido ejercitados en la disciplina. Entonces, una cosa es ser disciplinado y otra cosa es ser probado. Ser probado es que tú estás bien y viene una circunstancia a tu vida ¿para qué? Para Dios llevarte a crecer en tu fe, para moldear tu carácter. Porque resulta que la Biblia dice, o mejor dicho, la idea de la Biblia en este aspecto es que Dios nos ama tal cual somos. Pero Dios no nos quiere dejar como somos. Dios quiere que seamos como Jesús. ¿Y cómo somos como Jesús? Cuando somos ¿qué? Probados. Y muchas veces somos probados y no pasamos la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos vuelve a probar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como Jesús.
Y Dios nos prueba en situaciones en donde debemos amar y no pasamos la prueba, y van a haber otras más que nos van a llevar obligatoriamente a amar. Y viene una prueba del orgullo y endurecemos nuestra cerviz. Y viene esa prueba y no pasamos la prueba, entonces el Señor va a mandar otras más hasta que tú te doblegues en tu cerviz, te humilles y aprendas la lección. Y así mismo en todas las áreas de la vida en donde Dios quiera moldearnos. Amén. Entonces, una cosa es la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, para llevarnos a crecer en la fe. ¿Y la disciplina viene producto de qué? Entonces, si tú estás viviendo una situación difícil, evalúa: ¿estoy siendo disciplinado porque he sido desobediente? Y si es otra cosa, entonces dice: estoy siendo probado, Señor. Y la prueba de fe, dice que la prueba de fe nos llevará a dar fruto, un fruto que perdura. Dice que la fe es probada, ¿en dónde? Por el fuego. Y dice que lo que usted y yo edifiquemos será probado por el fuego, porque si edificamos en hojas, ¿qué pasa con el fuego? Lo va a deshacer. Pero si edificamos en oro, ¿qué pasa? El fuego, ¿qué va a hacer? Lo va a purificar. Dios quiere purificar tu corazón. Amén. Porque tu corazón es un tesoro que Dios puso en ti. Muy bien. ¿Estás pasando en este momento por la corrección de Dios? Tú toma unos minutos para hablar con Él. Cierra tus ojos y habla con Dios. Pídele perdón. Recuerda que Dios nunca está ocupado. Él tiene todo el tiempo para escucharte. Quiero que apaguemos la luz un momento y que allí cada uno de ustedes, si de pronto usted considera que lo que está viviendo es producto de su desobediencia, aproveche y pídale perdón a Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, ten misericordia de mí. Restáurame. Y si estoy siendo probado, Señor, quiero aprender la lección. Quiero aprender la lección. Muy bien. Para ser restaurado, ¿qué necesitas para ser restaurado? Necesitas volverte a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Que muchas veces las dificultades, los problemas, las pruebas, el mismo pecado nos lleva ¿a qué? A distraernos de Dios. Nos distraemos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Y después de que nos volvemos a Dios, ¿qué debe venir como el segundo paso de volvernos a Dios? ¿Cuál debe ser? Tener comunión con la iglesia. Amén. Primero, volverse a Dios, y segundo, buscar la comunión con los hermanos en la fe. Porque nosotros crecemos mejor cuando crecemos ¿cómo? Juntos. Amén. La familia de la fe nos pule para que podamos crecer. Entonces, hay una frase que dice: hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Encierra la única respuesta a nuestro dolor. Todos sin excepción necesitamos la restauración que Dios ofrece. La condición es volverte a Dios en verdadero arrepentimiento. Esto debe ser una acción libre y sincera, reconociendo que Él es tu Dios y tu Señor. Cuando decidimos hacerlo, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. Quiero que vamos a 1 de Pedro 2:25, leámoslo por favor en la pantalla. ¿Qué dice? Oiga, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, esa oveja descarriada era la oveja perdida que no conocía al Señor. Estamos descarriados, ¿cierto? Una cosa es el hijo pródigo y otra cosa es la oveja perdida.
El hijo pródigo es aquel que no conoce a Dios, se va y vuelve, y el padre lo recibe. Pero la oveja perdida era la que estaba perdida, y esa perdida es aquel que el Señor va y la busca y la trae. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué éramos antes de conocer a Jesús? ¿Qué éramos? Quiero que me contesten. Ovejas descarriadas. Muy bien. ¿A quién nos hemos vuelto? Pero ahora han vuelto ¿a quién? Al pastor. ¿Cuál pastor? El Señor. Diga, el Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. Dígalo nuevamente, el Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. Es decir, que si estábamos descarriados, ¿a quién tenemos que buscar? Al pastor. ¿A cuál pastor? Al Señor. ¿Para qué? Para que encontrándonos con el Señor, usted busque un redil donde usted pueda recibir cuidado y alimento. Amén. Muy bien. ¿Qué hace el pastor por nosotros? Cuida de nosotros. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor. ¿Qué hizo Jesús por ti? Dio su vida por mí. Cuarto y último punto, para poder ser restaurado necesitas desechar las cargas. Mire, hay un versículo que hemos constantemente repetido en la iglesia, que usted lo ha escuchado y que usted lo ha leído, que está en Mateo 11. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nosotros somos los únicos que tenemos una fe en aquel que ha llevado nuestras cargas, y nosotros seguimos llevando lo que Él ya llevó por nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos pecando delante de Dios. ¿Saben por qué? Y ese pecado no es un pecado cualquiera. Y estamos pecando delante de Dios, y es un pecado muy grave. ¿Saben por qué? Porque estamos desechando la gracia de lo que Él pagó por nosotros, y estamos diciendo: Señor, no fue suficiente lo que tú hiciste por mí. Entonces, esa obra se basa en lo que yo puedo hacer por Él y no en lo que Dios hizo por mí. Y resulta que no se trata de mí, se trata de ¿quién? De Él. ¿Sí entendimos o no? Debemos entregarle a Jesús todo el dolor, toda la vergüenza, toda la humillación, todo lo que has cargado desde tu juventud, aún desde tu niñez, y todo lo que te acusa. Debes entregarlo ¿a quién? A Jesús, que ya llevó la vergüenza, el dolor, la humillación y todo lo que nos acusa y nos causa dolor. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos y oremos lo siguiente. Quiero invitar a la alabanza que me acompañe, por favor, y repitan conmigo: Señor mi Dios, gracias porque me permites conocer que tu corazón se conmueve por mí, y que mi llanto está registrado en tu libro, y mis lágrimas están depositadas en tu redoma, para que de la misma manera como tú me has consolado, yo pueda consolar a otros, y esas lágrimas puedan abonar la semilla que ha sido sembrada en otros corazones que viven en medio del dolor, y que mi testimonio puede ayudarles a que sean restaurados. Hoy puedo identificarme contigo porque tú te has identificado conmigo, y te entrego
todas mis cargas. Y yo quiero que usted le diga al Señor con sus propios labios qué carga tienes en este momento. ¿Qué es lo que constantemente te roba la paz? ¿Qué es lo que te lleva a tener ansiedad, a tener temor, a tener angustia? Y entrégalas hoy al Señor. Dile: Señor, yo te las entrego esto. Y dilo con tus propios labios. Dilo. Confiésalo. Dios lo sabe, pero Dios necesita que tú se lo confieses a Él, porque cuando tú confiesas, tú voluntariamente estás entregando a Dios algo que tú no tienes por qué llevar y que ya Cristo lo llevó en la cruz. Di: yo recibo tu amor y tu compasión. Quiero refugiarme completamente en ti y volverme hacia ti con todo mi corazón. Gracias por ser mi buen pastor, por cuidarme y amarme, y sobre todo gracias por haber dado tu vida por mí. En el nombre de Jesús, amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.